Amigos de Yarda 50, yo soy Alfredo Seba. Yo soy Sergio Venegas, el alquimista deportivo. Y Alfredo, ¿qué semana 17 tuvimos? Impresionante. Y mejor regalo de Reyes no vamos a poder pedir que los playoffs. Sí, así es, ya prácticamente la temporada regular terminó. Ya a partir de la próxima semana vamos a empezar a tener los playoffs. A ver quién llega a ese Supertazón 50, caray. Sí, difícil predecir, sobre todo porque se quedaron las llaves muy parejas y es un volado, A mí me impresionó sobre todo el primer juego entre Denver y San Diego. Híjole, no le hizo mal los Wilders, pero que te quiten de titular y metan al abuelito de Manny y le saque el partido, es un bajón para este novato, Sinceramente, tiene dos versiones, la genialidad del entrenador y también la desgracia. Sí, Osweiler realmente no ha brillado tanto en las victorias de los Broncos de Denver. Creo que ha sido la defensiva que le ha sacado adelante al equipo. Y bueno, en algún momento tenía que entrar Manny. Era un hecho que va a jugar los playoffs. Y bueno, tal vez era parte, no sé si de la estrategia o tal vez ya lo habían platicado, porque sí era opción que entrara Manny, por lo menos para empezar a encarrerarse para lo que es los playoffs. Yo siempre he dicho, las estadísticas no juegan, Alfredo. No es posible que Denver tenga 5 balones entregados y San Diego solo uno y termine perdiendo San Diego. Desafortunadamente no pudo hacer la hombrada San Diego para ayudarle a los Pats que perdieron contra unos atuneros que realmente, seamos realistas, son clientes los Pats de los atuneros, bueno, de los Delfines de Miami, para que no se ofendan. No han tenido una pésima campaña, pero quedó Denver como número 1 y ahí cambia completamente la panorámica. Sí, es la ventaja que tuvo Denver al ganarle al equipo de San Diego y como bien comentas, se combinó con la derrota de los Patriotas de Nueva Inglaterra y terminó siendo Denver. Pese a que a muchos no les convence que sea el número 1 de la americana, pues bueno, va a poder recibir todos los partidos en casa en caso de seguir avanzando. Sí, y para llegar al Super Bowl tienen que pasar por Denver. Y otro partido que, bueno, ese a mí me dio más coraje que nada es los Cardenales contra Seattle. A mí los Cardenales me decepcionaron. Yo pensé que iban a jugar, salieron a especular, se dieron una paliza, pero bueno, quedaron sembrados, están en el número 1 y sinceramente, no, en el número 2, perdón, porque Carolina es el número 1 y sinceramente es un fuerte contendiente para ganar el Super Bowl. Sí, como bien comentas, parece que el equipo de Arizona salió, vio que no se le empezaron a dar las cosas, le dejó la iniciativa a Seattle, dijo, lúcete, este es tu partido, y el equipo de Seattle fue lo que hizo, que termina muy bien embalado, pero va a tener una visita muy difícil en playoff, ya hablaremos después, pero es un hecho que el equipo de Arizona, para mi gusto, es el favorito de la nacional. Yo lo tomaría así, Russell Wilson, hazte famoso, obtén tu récord, franquicia, más de 4,000 yardas, ningún jugador o quarterback de Seattle lo había conseguido, hasta Russell Wilson, y se hizo famoso. Vamos a ser realistas, es un muy buen juego, muy buenas llaves, y bien embalado, como dice Seattle. Y ya para cerrar, la cereza del pastel fue el Green Bay contra Minnesota. Yo pensé que sí se iba a poder empatar el juego si era tiempo extra, ese Hail Mary nuevamente, y a nada, a nada. Y si hay una camiseta que pesa, es la de Green Bay en el Lambeau Field y se demostró con los vikingos. Sí, la verdad es que no está muy bien que Green Bay ya empiece a depender de puros pases largos, de a ver si la atrapa. Ha estado muy mal, ha ido para abajo. Eddie Lacy le ha costado muchísimo trabajo entrar en ritmo. Parece ser que las ausencias en la línea ofensiva que tiene el equipo de empacadores le empieza a afectar porque vemos mucho más presionado a Rodgers. Y eso le puede terminar costando frente a unos Pelirrojas de Washington que están embalados también. Están embalados, sí, es muy cierto. Y bueno, Bridgewater, qué error, lo presionan, él no es zurdo y saca un pase horrible. Y qué manera impresionante del defensivo de a una mano volteada quedarse con el balón y conseguir la intercepción. Pero bueno, vamos a hablar de los playoffs en el siguiente tema. Alfredo, y así quedó la NFC, liderada por los Carolina Panthers como número 1, los Cardenales de Arizona número 2, número 3 Minnesota, número 4 Washington, número 5 Green Bay Packers y número 6 Seattle. Y las llaves van a ser Seattle en Minnesota y Green Bay en Washington. ¡Qué juegazos! Y sinceramente de pronósticos reservados. Pero ¿qué tal si empezamos con el Minnesota frente a Seattle? Para mi gusto, el equipo de Seattle debe de ganar. Y te voy a decir por qué. Bridgewater no me convence. Seattle viene embalado, muy bien a la defensiva. Russell Wilson, como bien comentabas, 4,000 yardas, más de 30 anotaciones, más de 500 yardas corriendo. Es el primer quarterback que lo logra. Yo creo que Seattle va a seguir avanzando. No es mi favorito para el Supertazón, pero por lo menos a Minnesota sí le
Sí, yo coincido contigo, no me gusta coincidir sinceramente. Demostró inexperiencia Bridgewater, no sabe hacer o tomar la decisión adecuada en el momento preciso y tuvo suerte. ¿Y qué te parece el de Green Bay contra Washington? Ese va a ser un partido precioso, realmente va a estar impresionante porque solamente, me acuerdo que tú comentaste en el corte, que se han topado 2 veces y van 1-1, y uno de ellos fue ¿en qué juego? Sí, así es. La primera vez que se enfrentaron estos dos equipos en playoff fue en 1936, campeonato del NFL, cuando todavía el equipo de Pelirrojas estaba en Boston. Entonces imagínense cuánto tiempo tiene eso. Y en esta ocasión el equipo de Washington creo que puede ganar al equipo de los empacadores. De hecho creo que le va a ganar al equipo de los empacadores. Y la razón es muy fácil, Kirk Cousins. Kirk Cousins está jugando muy bien de local. No tienen presión, para mi gusto, no tiene ninguna presión, porque es el equipo que no se esperaba nada, ganaron una división que parecía que nadie quería ganar, y Washington va a avanzar. No, ahí difiero, los que no tienen presión son Green Bay Packers, porque ya pasaron de panzazo, no son el equipo que deberían de haber sido, y realmente, ¡ay, mira! Hasta se cayó el balón porque saben que tengo razón. Te emocionaste. Ya saben que realmente es un equipo que va a estar en la siguiente ronda. Difícil, pero no imposible. Y bueno, ¿qué te parece si vamos a la AFC, donde Denver lidera lo que es los playoffs, descansa igual que los Patriotas, después viene número 3 Cincinnati, mala suerte para ellos, número 4 los Tejanos de Houston, número 5 los Jefes de Kansas City y por último los Acereros de Pittsburgh, que se metieron de milagro, porque los memes que le hicieron a los Jets fueron cardíacos de ya estás adentro, pero te vamos a extrañar porque perdieron. Sí, la realidad es que el equipo de Acereros de Pittsburgh llega embalado con todo y que tuvo una derrota por ahí que puso en cuestión ahí clasificar a playoff, pero finalmente avanza, va a enfrentar a Cincinnati que tal vez no cuente con Dalton, eso es muy importante y creo que la verdad, el ganador de este partido puede llegar a supertazón por parte de la americana. No creo que sea así, pero bueno, yo te voy a decir algo, yo te lo dije. Los bengalíes van a llegar y los van a despachar, te lo dije, está filmado. ¿Y qué crees? Pittsburgh va a avanzar, eso te lo puedo garantizar. Y otro juego en el cual se me hace que va a caminar muy fácil Kansas City es contra los Tejanos. No trae nada los Tejanos, están ahí porque Dios es grande, pero porque sean un equipo bueno, discúlpame, nomás no. Yo también creo que va a avanzar el equipo de Kansas City, está enrachado, es la realidad. Alex Smith viene a la baja, no está jugando también. La realidad es que últimamente la defensiva del equipo de Kansas es quien está sacando los partidos, pero ojo, el equipo de Houston no ha perdido de local en playoff. Ha tenido 2 encuentros de esta forma, los 2 se los ganó Cincinnati. Claro que sabemos que está embrujado el equipo de Cincinnati últimamente en playoff. Pero la realidad, para mi gusto, es que Kansas sí va a avanzar, pero no creo que esté tan fácil, ¿eh? Pues no va a estar tan fácil, pero yo no veo cómo le gane. Y bueno, vamos a vernos para la siguiente semana y vamos a ver qué es lo que nos preparó Chucho Razón, que creo que es un suero para los Reyes, algo así escuché. Y recordemos que hoy llegan los Reyes Magos, espero les traigan lo que hayan pedido, sobre todo un campeonato. Sí, sobre todo si su equipo está en playoff, si no, por lo menos un draft o algo así. Hola amigos de Yarda 50, yo soy Chucho Razón, su cantinero de confianza y el día de hoy traigo una bebida pues que va a poner en cintura a todos los demás equipos porque pues sí, ya se me estaban subiendo las barbas, que no sé qué, que para cuándo los 49, que no sé qué. Pues nada, hoy no les traigo ningún equipo, hoy va a ser la bebida dedicada a los jueces, a las cebras que aparecerán por aquí, que no son cebras de veras, sino les llaman así porque el uniforme, ustedes entienden. Y pues bueno, va a ser un suerito bastante rico, bastante refrescante, que ayuda mucho a esos días después de la parranda, pero también ayuda bastante para hidratarte cuando andas, pues no sé, que has sudado mucho o pues en un día caluroso, también hace el palo. Y pues bueno, los ingredientes son los siguientes. Vamos a necesitar jarabe natural, un poquito de sal, con una cucharadita, basta. Vamos a también utilizar sal para escarchar nuestro vaso, el jugo de un limón, bueno, 2, 1, dependiendo de cuán jugoso esté ese limón, y agua mineral para completar nuestra bebida. Y pues bueno, a mí ya me está dando sed y vamos a preparar. Y pues bueno, comencemos con la preparación. Lo primero que vamos a hacer es escarchar nuestro vaso. Vamos a tomar un pedazo de limón y vamos a frotarlo
por el borde de nuestro vaso. De ahí, en un platito con sal, lo ponemos para que por el jugo se pegue la sal a nuestro vaso. Una vez hecho esto, ponemos hielo en nuestro vaso. Uno más, para que sea bien refrescante. Listo. Ahora vamos a poner una onza y media de jarabe natural. Con eso es suficiente. Vamos a ponerle también nuestro jugo de limón. Y una cucharadita de sal. Ahora, con mucho cuidado, vamos a vertir nuestra agua mineral. Con mucho cuidado porque pues suele dar problemas. ¿Listo? Y con más cuidado aún la ponemos en el vaso. Con eso es suficiente y con nuestro agitador removemos para que pues todos los ingredientes se mezclen de una manera correcta, que no quede la sal hasta abajo, tampoco el dulce. Yo creo que ya con eso ya quedó, ya no se siente sal abajo en el vaso. Y vamos a poner los popotes. Pues bueno, listo, los popotes ya quedaron. Ahora viene la parte más importante de la sección, la prueba. Que bueno, esto no tiene alcohol, pero está igual de bueno. Y pues bueno, esto fue Yarda 50. Recuerden darle like al video, compartirlo en las redes sociales, que eso nos ayuda mucho a seguir haciendo este tipo de videos. Y pues bueno, esto fue todo.